Yo te escucho fuerte, claro. Está bien, está bien. Me tienen que decir porque acuérdense que yo coloqué ya la Sí, se presentación escucha. Sí, y yo no los veo a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, por lo cual la persona que va a figurar como administradora de la sala va a ser la doctora Flor, ¿no? Que es la que va a comenzar a darle acceso al resto de los participantes que vayan llegando. Y por supuesto, me dirán en cualquier momento determinado si no se llega a escuchar el audio, si tienen problemas para poder percibir en este caso lo que es el audio como tal, valga la redundancia. Bueno, comenzaremos la noche de hoy este pequeño conversatorio, ¿no? Más que un curso formal, hablando de lo que corresponde a la parte de iluminación. Un servidor que está por aquí, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ricky Materán, yo soy ingeniero ocupacional, soy químico y pertenezco en este caso a lo que es la Dirección Ejecutiva de Seguridad Industrial y Higiene Ocupacional aquí en Caracas. Específicamente, estoy ahorita asignado a la gerencia de gas, trabajando con la señora Delia Ramos. Entonces, bueno, en esta noche, empezando a hablar de iluminación, vamos a conversar un rato de qué hacemos nosotros cuando hacemos una evaluación de iluminación o a qué nosotros nos hacemos referencia cuando estamos hablando de lo que es una iluminación en un puesto de trabajo. ¿Y por qué se llama iluminación y no otros términos que pudiesen ser semejantes? Ya que tiene una connotación de qué es lo que yo estoy viviendo en el puesto de trabajo. Pero lo vamos a arrancar un poco más adelante. Bueno, a manera introductoria, este conversatorio está diseñado para lo que son el personal de PDVSA. Es importante recordar que una correcta iluminación en un puesto de trabajo realmente pues, es muy saludable para lo que es la visión de los trabajadores que vayan a desarrollar sus diferentes actividades. Haciendo un poco de historia, me he encontrado de que, por ejemplo, las normas, bueno, primero tengo que indicarles que nosotros una norma técnica con lo que respecta a la parte de iluminación no tenemos en particular. Lo que tenemos es que a nivel nacional está la norma juvenil 2249, que habla acerca de lo que son iluminancias en áreas de trabajo. Pero recordando un poco lo que es la parte de la historia, la industria petrolera sí tuvo en este caso lo que fue un instrumento que fue denominado Guía Técnica de Conservación de la Visión. Estamos hablando del año 1988 y fue editado por lo que fue el personal de Corpo. Un documento que tenía lo que era elementos básicos acerca de cómo se especificaban lo que eran los tipos de luminarias, qué características deberían tener las luminarias, cuáles son los niveles de referencia, hacían referencia a lo que era, hacían acusación a lo que era la norma 2249 de la norma juvenil. Y por supuesto tenía algunos elementos adicionales de diseño que eran interesantes visualizar allí, sobre todo porque no solamente se refería a lo que es el aspecto ocupacional, la parte de evaluación de puestos de trabajo, sino que también se hacía referencia a lo que es parte del diseño, porque le daba pie a lo que eran las diferentes usuarios de cómo hacer el cálculo del nivel de luminarias que debías tener tú en un espacio o en un recinto cerrado, dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar en ese tipo de documento, por ejemplo, que era bastante completo, que hasta incluso incluía lo que era la parte de evaluación de la salud de los trabajadores con respecto a este parámetro de lo que es iluminación en puestos de trabajo. Y así que el examen específico que debería realizarse al trabajador para poder chequear y monitorear cómo este agente afectaba, en este caso, lo que era el desempeño y la salud del trabajador a lo largo de su desarrollo dentro de la operación de petróleo. Habiendo hecho esta pequeña introducción, está lo que es la segunda que me trae la noche de hoy. Cuando hablamos de iluminación, hablamos en este caso de lo que es hablamos de lo que es el campo electromagnético. Y dentro del campo electromagnético, que nosotros nos ubicamos cuando hablamos de lo que es la parte de iluminación, nos ubicamos en una zona que es la visible, que si bien es cierto que en las líneas que están allí es una zona que es bastante pequeña,
que va de lo que son los 380 nanómetros hasta los 760 nanómetros, pasando por los diferentes colores que van del violeta al rojo, pasando en este caso por lo que es la parte de luz. Por lo que podemos decir que la luz es la energía radiante capaz de producir sensaciones visuales. Y por supuesto que la luz es una radiación electromagnética capaz de ser detectada por el ojo humano normal. Eso es muy importante. Y como vemos en la lámina, en la escala que tenemos ahí a mano izquierda, es una región que es muy pequeña, la que vamos a tratar, pero que es interesante que podamos observar. Cuando vemos los efectos a la salud de lo que es una incorrecta iluminación, vemos que si nosotros nos exponemos a altos niveles o a altas intensidades de iluminación, podemos tener daño térmico en lo que es a nivel de lo que es la vista, podemos tener daño fotoquímico, podemos tener daño estructural y podemos tener en este caso lo que es el de menor proporción, que es la fatiga visual. Son algunos de los efectos de la salud que pueden ser sobrevenidos por una exposición inadecuada de una iluminación en un puesto de trabajo. Y luego, cuando observamos las causas, podemos decir exactamente de que una incorrecta iluminación se puede corregir, puede generar lo que son alumbramientos deficientes, y por una de las causas puede ser abuso general cuando en puestos de trabajo se incluye demasiada luminaria en la luz. Y otro tipo de causas, como pueden ser sobrevenidas de medidas que se deben aplicar en un recinto en donde se eliminan cantidades de luminarias para hacer en este caso lo que es ahorro energético. Entonces son algunas de las causas que podemos detectar cuando vemos en este caso lo que son problemas de iluminación en el puesto de trabajo. En cuanto a efectos, por ejemplo, que podemos medir en algunos trabajadores, nosotros vemos con una incorrecta iluminación va a poder afectar lo que es la presión arterial de los trabajadores, los ritmos respiratorios y en este caso lo más importante, los tiempos de reacción que en este caso un trabajador debe tener para poder dar respuesta en un momento determinado. Vemos el caso que en otros lugares que están incorrectamente iluminados, paneles en este caso que no están adecuadamente iluminados, no permiten que el trabajador lo visualice rápidamente para poder actuar y en este caso frenar el tipo de situación que se puede presentar. Eso es lo que tiene que ver con lo que respecta a los tiempos de reacción. También, si nosotros estamos en un recinto que está incorrectamente iluminado y está pasando maquinaria y no hay lo que es la suficiente iluminación, puede ser que ocasione un accidente, ya que no se van a visualizar los vehículos cuando pasen por esa vía de circulación. Entonces son elementos que están incluidos en lo que es esta parte del tiempo de reacción. Para ver en este caso lo que es la iluminación, debemos recordar que la iluminación está asociada a lo que es la visión. Y la visión está relacionada con uno de los principales órganos que a través de allí es que se está involucrado en la evaluación de esta gente, como lo que es el ojo humano. Entonces debemos de alguna forma tratar de conocer cómo es este tipo de fisiología de este órgano en particular. Una de las principales características que nosotros vamos a tratar esta noche son los tipos de visión. Cuando nosotros tenemos en este caso las visiones que suceden en el día a día, un tipo de visión fotoscópica. La nocturna, es la denominada espectroscópica, aquella por ejemplo, que está funcionando entre luna nocturna, una intermedia, y por supuesto el otro tipo de visión, la visión exterior, que más adelante vamos a mencionar, que es aquella que sucede cuando tenemos caso los que están funcionando los dos ojos a la vez. Uno de los elementos que debemos recordar que está sometido a lo que es la parte de la visión es que a través de los humanos nosotros podemos percibir los colores dependiendo
de cómo esté configurada algunos tipos de formas, eso podemos encontrar en lo que son las ilusiones ópticas o las paradójicas visuales, todo eso a través de lo que es la parte de la visión. En esta lámina, nosotros pueden ver que está colocado lo que es una imagen de fondo con ciertas irregularidades y luego están colocados unos cuadros. Como pueden ver, estos cuadros están colocados equidistantes uno del otro, pero la manera como está configurada la parte interna hace ver que es una ilusión óptica que nadie logra ver que están colocados las líneas a forma equidistante. Entonces, estos son algunos elementos que nosotros podemos poner en lo que es la parte de la mente. En cuanto a la anatomía y fisiología del ojo humano, debemos recordar que, bueno, este órgano está compuesto por lo que es varias partes. Lo más importante es que el nivel de iluminación entra a través de lo que es la parte más interna, como es la córnea. Luego, por ejemplo, esta imagen es proyectada en lo que es la parte interna del ojo y a través de lo que son los diferentes nervios, se convierte en lo que son impulsos eléctricos que viajan a lo que es el cerebro. Y luego el cerebro, ese impulso eléctrico lo transforma en lo que son las imágenes que nosotros observamos. De tal manera de que cuando nosotros observamos un objeto, todos conocen de que se ve invertido en lo que es la parte interna del ojo y luego a través de los diferentes nervios, eso se convierte en una señal eléctrica que viaja en la parte del cerebro. Muy importante recordar que el ojo humano se adapta a lo que es las diferentes características que se le está presentando. Entonces allí donde cuando tenemos el iris y el cristalino, dependiendo de ciertas características, se configura y nos permite hacer lo que son varias funciones del ojo, como enfocar las imágenes y permitir la cantidad de iluminación que está entrando al ojo. Entonces, bueno, otro concepto fundamental que vamos a traer el día de hoy es el campo visual. El campo visual no es más que la parte del espacio que el ojo es capaz de abarcar cuando tanto el ojo como la cabeza permanecen inmóviles. Y dentro de ese campo visual hay unas zonas que son importantes que nosotros tengamos en cuenta a la hora de diseñar una evaluación o un puesto de trabajo. Aquella zona de visibilidad muy precisa que corresponde a un ángulo de abertura de 1 grado aproximadamente y es donde nosotros podemos detallar bien los objetos, lo que se denomina el campo de visión negro. Luego, aquella zona que se sale de ese tipo de ángulo y está formada hasta los 40 grados, es lo que comprende en este campo el campo medio. Y luego, entre los 40 y los 70 grados de visión, es lo que nosotros vamos a conocer como el campo periférico. ¿Por qué les digo este concepto? Porque cuando nosotros vemos una imagen en 3D, aparece algo tal cual como está reflejada en la lámina, en donde podemos ver, en este caso, que la zona A que está allí corresponde bien, en este caso, a lo que es ya un campo experimento, y luego periférico sería exactamente a lo que es la parte R. Posteriormente, si haríamos un corte, vemos exactamente cómo allí estaría desagregada lo que son los diferentes campos de visión. Entonces tenemos que cuando diseñamos, vamos a intervenir un puesto de trabajo, debemos tomar en cuenta estos campos porque los niveles de iluminación que se requieren en cada uno de ellos van a ser totalmente diferentes. Por eso es que les traigo a colación lo que son estos elementos como son los campos visuales. Y posteriormente, no tanto en la horizontal, sino en la vertical, también vamos a encontrar estos campos de visión que están aquí. Que más adelante, cuando veamos los niveles de iluminación, vamos a entender un poco más cómo se relacionan los campos visuales con los diferentes niveles de iluminación que deben estar en los diferentes zonas en las cuales está configurado nuestro puesto de trabajo.
Otro elemento importante que debemos recordar es que los humanos, a lo largo de, en la manera, a lo largo de que nosotros envejecemos, él va a perder, en este caso, lo que pierde eficiencia. Y eso es lo que se conoce como lo que es la acomodación, que no es más que la capacidad del ojo para enfocar sobre objetos situados a distancias variables. Por lo que vemos de que a menor edad, tal cual como vemos en esta gráfica, nosotros podemos distinguir lo que son objetos a muy corta distancia, pero en la manera que vamos avanzando en edad, ya se nos hace totalmente difícil poder distinguir entre diferentes tipos de objetos, sobre todo de pequeño tamaño. Entonces vamos viendo de que cuando nos acercamos, sobre todo en el caso de los 45 años, prácticamente yo puedo leer por debajo de los 20 un libro por debajo de los 20 centímetros cercano al ojo, se me hace totalmente difícil. Entonces, bueno, hay que intentar usar lentes para poder corregir esta anomalía. Y bueno, también está lo que es la adaptación, que a medida que nosotros vamos avanzando en edad, por supuesto va siendo diferente. Los tiempos de respuesta que tiene este iris para poder cerrar y no permitir el paso de la intensidad lumínica. Esto es lo que tiene que ver. Y por supuesto, el concepto de sensibilidad, muy importante, porque tiene que ver con la eficiencia con la cual nosotros podemos distinguir lo que son los diferentes colores. Y si se observa en esta lámina, van a ver de que el color que más, que es más eficiente, que nosotros podemos percibir, es el que se encuentra a 555 nanómetros. Pero 500, cuando tenemos una visión fotocópica, por ejemplo en este caso, de lo que es a plena luz del sol, que está bien iluminada, estamos a los 55. Pero cuando en este caso, cuando vamos a hacer la visión endoscópica, que es la que se realiza con los ojos, estamos a 505, que es la zona del diálogo. Entonces, esto a la larga es importante tener en cuenta porque cuando nosotros veamos lo que son los diferentes tipos de luptómetros, los luptómetros tienen que también tener este tipo de corrección para poder nosotros usarlos de forma adecuada cuando hagamos nuestra evaluación de iluminación en nuestro puesto de trabajo. Y luego tenemos en este caso las personas capacidades más importantes de los humanos, como es la agudeza visual, la velocidad de percepción, la sensibilidad a los contrastes, la visión de profundidad. Ahora, con agudeza visual no es más que la actitud que tiene el ojo humano de percibir los detalles pequeños y apreciar contornos y formas. Esto es lo que se denomina agudeza visual. En cuanto a la velocidad de percepción, es el tiempo entre que el objeto entra en nuestro campo visual y es percibido por el cerebro. En cuanto a la sensibilidad de los contrastes, no es más que la capacidad de percibir pequeñas diferencias y es aquella la que nos permite detallar lo que es la percepción de formas, contornos y relieves. Y en cuanto a la visión de profundidad, es la que ocurre cuando tenemos visión binocular y es aquella capacidad en la cual se pueden apreciar las distancias entre planos situados a diferentes distancias, ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos como las capacidades más importantes que tiene el ojo humano. En cuanto a factores asociados al objeto visual, tenemos en este caso algo bastante notorio, como es el brillo, el contraste, el tamaño y el tiempo. Son los elementos que por lo general nosotros evaluamos cuando vamos a diseñar lo que son diferentes elementos que vayan a ser captados, en este caso por lo que es el ojo humano. En este caso lo que es el brillo, todo lo que en este caso, cuando
se colocan más tipos de iluminación en un elemento en particular, el contraste, entonces permite diferenciar estos pequeños objetos, el tamaño para poder visualizarlo correctamente y el tiempo que va a estar expuesto para que pueda llegar, en este caso, en la velocidad perfecta. Entonces son factores que están asociados. Entonces, por aquí, ¿cómo voy? ¿Voy bien o sea, ya se durmieron? No, excelente. ¿Seguro? ¿Me siguen? Vamos a echar un ojazo por aquí para el tiempo que están conectados en este momento. Totalmente siguiendo. Ok, bueno, ya sé que no se me están durmiendo, ¿no? Esta era la parte teórica fea de la parte de iluminación. Ahora vamos a ver una parte interesante, que si nos gusta a nosotros lo que es la parte de los higienistas, los ingenieros y hasta incluso los que venimos de la ciencia, que son las unidades. Y vamos a observar que aquí vamos a eliminar ciertos tipos de bemoles y vamos a reforzar, en este caso, lo que es el concepto que hemos venido manejando en este momento, que es iluminar. ¿Por qué iluminancia y por qué no iluminancia? Tiene que ver necesariamente con lo que respecta a la unidad. En esta lámina se presentan los que son las diferentes magnitudes que manejamos cuando evaluamos lo que es la parte de flujo luminoso. Entonces, tenemos lo siguiente. Si me siguen con la flecha que está aquí, cuando nosotros vamos a evaluar lo que es el flujo, la unidad que vamos a manejar es el lumen. Y no es más que la cantidad de radiación, o en este caso de flujo luminoso, como lo ven allí, que por ejemplo se desprende de una fuente y que llega a un sitio determinado. O sea, sería en este caso, como buen ingeniero, lo que es el caudal. Eso es lo que yo, en este caso, les haría lo que es la similitud, ¿no? Luego tenemos en este caso lo que es la intensidad luminosa. Y la intensidad luminosa se mide en este caso con un patrón que se denomina candela. Entonces esto dice que la intensidad luminosa de una fuente puntual tiene un flujo luminoso de un lumen en un ángulo sólido de un elemento que se llama estéreo radial, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la figura o por ejemplo las propiedades que tiene una circunferencia tal cual como lo ven aquí. Y luego tenemos la otra magnitud, que es el nivel de iluminación. Vean que entre paréntesis aparece lo que es el término iluminante. ¿Y qué se define? ¿Cómo medimos esta iluminancia? Esta se mide en luz. Y no es más que el flujo luminoso de un lumen que se percibe en una superficie de 1 metro cuadrado. Y luego tengo otro elemento que es la luminancia. Y la luminancia no es más que la intensidad luminosa de una candela por unidad de superficie. Y se mide en este caso por candela sobre metro cúbico. En este caso, aquí, lo que vamos a observar es que de todas estas magnitudes, nosotros lo que vamos a medir al final es el valor de el nivel de iluminación, que es la iluminancia, que tiene las unidades en luces y es las diferentes tablas que se encuentran en la norma Covenant 2249. Entonces, por más que nosotros tengamos diferentes tipos de equipos que me midan en patrones de candela o candela por metro cúbico, yo no voy a tener desde el punto de vista del bien ocupacional o del bien industrial cómo comparar esos valores porque no tengo valores para niveles técnicos de referencia para poder medir ese parámetro, sino que la norma Covenant, todos los valores van a estar reflejados en luz. Entonces por eso es que cuando ustedes aborden un puesto de trabajo que quieran medir este tipo de gente, es lo que van a medir al final, lo que va a hacer es la iluminancia en el puesto de trabajo. Porque la norma lo que me da son diferentes valores de tablas permisibles para esas actividades que se desarrollan en estos puestos de trabajo y están medidas en luz.
Entonces, eso es un parámetro importante que debemos tomar en cuenta de ahora en adelante. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer evaluaciones de iluminación en un puesto de trabajo, ¿qué es lo que están midiendo? Iluminancia. ¿Y con qué unidad se mide esa iluminancia? Con luz. Y la norma conveniente, que vayan a hacer referencia, van a tener que trabajarla en esta unidad. Entonces, dependiendo, otro elemento que debemos tomar en cuenta son los tipos de iluminación. Entonces, nosotros vamos a encontrar tres tipos de, sí, vamos a hablar tres tipos de iluminación. Tenemos en este caso lo que son la iluminación natural, la iluminación artificial, y en este caso, una que no coloqué allí, que sería en este caso lo que es la mixta. Entonces, bueno, iluminación natural, todos conocemos como es la iluminación natural, es la que podemos obtener de lo que es la parte externa, ¿no? Mucha gente dice, bueno, tiene cierto tipo de ventaja, ya que la que nos da sobre todo lo que es el sol, nos da en este caso también lo que es la parte de calor, o en algunos elementos, en algunos puestos de trabajo, esto puede ser una limitación, más que una limitación es un problema. Porque por ejemplo, puestos de trabajo en los cuales hay incidencia de radiación solar directa, la temperatura allí se incrementa y por supuesto nos genera otros problemas determinados. Entonces no es muy bueno que muchas veces esté totalmente iluminado con iluminación natural. Pero bueno, son las que podemos encontrar. En relación a las artificiales, vamos a encontrar de que esa iluminación artificial, si bien es cierto, nosotros la podemos graduar, si bien es cierto, nosotros la podemos tener, por ejemplo, un diseño, y por ejemplo, en este caso focalizar en ciertas actividades que vayamos a realizar, dependiendo del equipo que nosotros vayamos a usar, puede ser ventajosa o no puede ser ventajosa. Anteriormente se utilizaban muchos sistemas de iluminación incandescente. Entonces, estos sistemas de iluminación incandescente, uno de los elementos que tenía, o uno de los agentes que sumaba a mi evaluación de condiciones peligrosas en salud, era la temperatura que se generaba con estos bombillos incandescentes, que ya hoy en día, con lo que son los bombillos fluorescentes, no sucede, porque lo denominamos muchas veces como luz fría, y si vamos a lo que son la iluminación tipo LED, por supuesto que no vas a tener lo que es la contribución del calor en el puesto de trabajo originada por lo que es una iluminación que se ilumina en un lugar determinado. Entonces, bueno, esos son elementos con los que nosotros vamos a tener. Y bueno, cuando tenemos la iluminación mixta, no es más, por ejemplo, que una contribución entre una iluminación natural y una iluminación artificial, que muchas veces son requeridas en algunos puestos de trabajo, porque se requieren, por ejemplo, realizar actividades de mucha precisión, que requieren en un momento determinado, y en este caso aplicar este tipo de iluminación. Los sistemas de alumbrado, vamos a encontrar de que ellos tenemos tres maneras en que fluye esa iluminación al plano de trabajo. Entonces, una de las primeras es la iluminación directa, que proviene directamente de la fuente. Luego tenemos lo que es la indirecta, que proviene en este caso por lo que es una reflexión de lo que son diferentes tipos de superficies, pero que todavía puede llegar al puesto de trabajo. Y luego tenemos en este caso lo que es la difusa, que no es más que sucede cuando en este caso ya ha pasado por lo que son diferentes elementos, hace por ejemplo que son fenómenos de reflexión y luego puede llegar al puesto de trabajo. Estos son los tres sistemas de alumbrado que nosotros vamos a encontrar en un plano de trabajo y que debemos tratar cuando estamos haciendo el análisis del puesto de trabajo. En cuanto a los sistemas de alumbrado, vamos a encontrar una cosa bien interesante. Aquella iluminación que se encarga de lo que es abarcar todo el espacio de un recinto, la denominamos lo que es un alumbrado general.
Cuando ya está más focalizado en algún tipo de maquinaria o en algún puesto de trabajo en particular o en un plano de trabajo, ya estamos hablando de lo que es un alumbrado general localizado. Y por supuesto, aquellos que están encima de lo que es el plano de trabajo como tal, lo denominamos alumbrado localizado. ¿Por qué les comento estos tres temas de alumbrado? Porque cuando veamos la norma conveniente, vamos a encontrar de que hay unos valores que están colocados en las tablas y luego hay unas leyendas que están colocadas a mano derecha, en donde le aparece en este caso lo que es una L y una G. Entonces esta L es para iluminación localizada y la G es para alumbrado general. Entonces de esta manera como vamos a interpretar los tablas. No se me angustie que cuando vamos a la norma conveniente vamos a ver exactamente a qué le estoy haciendo la pregunta en este momento. Bueno, como ya le dije anteriormente, las lámparas incandescentes y las halógenas, que era la que mucho se usaba, tenían en este caso lo que era una termoresistencia en la cual se hacía pasar lo que era una corriente eléctrica, generalmente en una bombilla, era una bombilla colocada en un recinto, pues en este caso donde estaba el vacío. Cuando hacía pasar lo que es la energía eléctrica, por supuesto, allí la resistencia se alumbraba y eso es lo que me generaba la iluminación. Sabemos exactamente de que uno de los inconvenientes que traía era la temperatura. Entre las características de este tipo de luminaria, vamos a decirlo así, la vida útil era una vida corta, generalmente iba de lo que era como viene en la tabla, de 1000 horas a 2000 horas de uso. Los tonos, aunque ahí hablan de un tono que es blanco, pero tenemos bombillos que eran incandescentes, de que ellos no tenían ningún tipo de recubierta y la luz era tipo amarillenta, importante. En cuanto a la temperatura, por supuesto que las halógenas tenían mayor cantidad de temperatura. Y por supuesto, en cuanto a la gama de potencia, nosotros conseguimos bombillos de 15 vatios a 1500 vatios en los sistemas estándar de halógenos normales, incandescentes, y de las halógenas llegaban hasta 2000. En cuanto a condiciones de funcionamiento, todos sabemos exactamente de que las bombillas, sobre todo las halógenas, eran muy delicadas de manipular, porque dependiendo del uso, el abuso, y de ciertas condiciones, como tocar en este caso lo que es la superficie de la bombilla, ellas se quemaban rápidamente. Entonces, esas son algunas de las características de este tipo de bombillas. Generalmente nosotros las construíamos en lo que era iluminación doméstica decorativa, algunas artificiales, iluminaciones concentradas, en espacios pequeños y limitados, y alumbrado de maquinaria, señalizaciones de cuadros y distribución. Era tal la contribución de la temperatura de este tipo de bombillas que en algunos puestos de trabajo, bueno, en algunas empresas, a mí me tocó inspeccionar cuando yo era funcionario del Intacel. Este tipo de bombillas se utilizaban en cajones metálicos o hasta incluso en lugares donde eran cajas de madera, donde se colocaban diferentes tipos de bombillas para mantener la temperatura de alimento de los trabajadores a una temperatura por ejemplo, elevada, de tal manera que cuando llegaba la hora del almuerzo ellos podían consumir los alimentos a una temperatura adecuada sin necesidad de tener que tener hornos microondas. Entonces, bueno, eso era una de las características que uno observaba cuando hacía este tipo de aplicación. En cuanto a las lámparas halógenas, por supuesto, una de las características más fundamentales es la vida media aproximada, que era mucho mayor que la incandescente. Luego tenemos en este caso lo que son las fluorescentes, que son lámparas que funcionan por lo que es una descarga eléctrica en un gas, por ejemplo, que es ionizado, y permiten en este caso lo que es hacer lo que es la iluminación en este tipo de dispositivos como tal. Por lo general, este tipo de lámparas eran catalogadas como de luz fría, ¿no? Porque no generaban tanta temperatura, o no generan tanta temperatura más que las anteriores que ya describí anteriormente. Y quizás una de las características fundamentales es que
la vida útil era mucho más larga, el nivel de iluminación era, se alcanzaban mayores niveles de iluminación, de iluminancia en puestos de trabajo con menores gamas de potencia. Y por supuesto, la eficacia era absolutamente elevada en este tipo de luminaria. ¿Qué problemas tiene este tipo de luminaria? Muchas de ellas usan, en este caso, lo que es un gas en base a mercurio, lo cual, cuando ya ellas dan su vida útil y se convierten en desechos, por eso terminan siendo lo que es un problema, sobre todo por este tipo de material peligroso, que no puede ser descargado de forma inadecuada. Entonces, bueno, esta es una de las características que tienen estas luces fluorescentes. Bueno, de todas las aplicaciones más usuales, en oficinas, tiendas, hogares, colegios, hospitales, museos, y por supuesto, tenía prueba mayor rendimiento en lo que era la parte de los colores y generalmente se usaba para el alumbrado de interiores y hasta incluso algunas veces para lo que eran algunos exteriores. Uno de los problemas que tienen las lámparas fluorescentes es lo que se denomina el centelleo. Eso sucede cuando ustedes observan las personas luminarias que ellas tienden a titilar. Bueno, cuando eso llega a suceder en un recinto cerrado, ocurre en este caso lo que es un efecto denominado efecto estroboscópico. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, que lo que son los movimientos que se desarrollan en ese lugar tienden a verse seccionados. Es como cuando uno va a las discotecas, colocan ese tipo de iluminación estroboscópica y entonces al final las personas están bailando y cuando uno la observa pareciera que ellas se sacaran fotografías inmediatas y no se estuvieran moviendo. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que sucede, sobre todo cuando estamos en un puesto de trabajo, están estas bombillas que están titilando y eso puede afectar lo que es el buen desempeño de la actividad laboral que vaya a desarrollar ese trabajador en ese recinto. Esas son cosas que hay que evitar. Entonces, cuando están estas bombillas titilando, hay que cambiarlas inmediatamente para evitar lo que es este tipo de... Okay. Ya hablamos de esto y ahora vamos a entrar en un tema que es el confort visual. Ahora, pero ¿qué es lo que me condiciona el confort visual? Para asegurar el confort visual hay que tener en cuenta básicamente 3 puntos, o prácticamente 4 puntos, que son el nivel de iluminación, los deslumbramientos, el equilibrio de las luminancias y el tipo de iluminación que yo voy a tener, como es natural o artificial. Entonces, un disconfort visual me genera, sobre todo en los trabajadores, ¿qué tipo de efecto? La fatiga visual. ¿Qué me puede causar a la larga un disconfort visual? Que el trabajador pierda, en este caso, por estar sometido a estas condiciones, afectaciones en el ojo, a nivel de lo que es el ojo, y por supuesto él tiende a perder ciertas propiedades que tiene el ojo, ya las vimos anteriormente, y por supuesto deberá usar correctivos para poder subsanar esas anomalías que se les va a presentar. De tal manera de que si yo someto a un trabajador a unos niveles de iluminación totalmente deficientes, el ojo se va a adecuar a esta situación y por supuesto él va a tender a sufrir algún tipo de patología por estarse acostumbrando a estas condiciones a las cuales fue sometido. Entonces, trabajadores que en la medida que avanza la edad requieren en este caso lentes, es muy común ver, y alguna de las causas que se le puede atribuir a esta pérdida de visión o esta pérdida de propiedad de lo que es el ojo, puede estar relacionado con las condiciones de iluminancia a las cuales él estaba puesto en su plano de trabajo.
Entonces, eso es lo que vamos a trabajar como conformismo. Entonces, tal cual como le dije anteriormente, nivel de iluminación, que lo vamos a ubicar en dónde, en la norma juvenil 2249. Los deslumbramientos que vamos a ver más adelante, a qué se hace referencia el término deslumbramiento. Los equilibrios de la luminancia están muy relacionados con los deslumbramientos, pero también están muy relacionados con los niveles de iluminación. Si yo tengo un desequilibrio en lo que son las luminarias dentro de lo que es un recinto, yo voy a tener problemas en niveles de iluminación y voy a tener problemas de niveles de deslumbramiento en estos puestos de trabajo. Y luego tengo que los tipos de iluminación, natural y artificial, van a ir sumando en este elemento de conformismo. Ya anteriormente vimos que el ojo tiende a acomodar hacia este tipo de ángulo. Entonces, hay un parámetro que se llama pérdida por rendimiento, que no es más que el ángulo que forma, en este caso, lo que es la luminaria, con respecto a la base cero de la iluminación, este ángulo que ustedes ven aquí. Entonces, en la medida en que ese ángulo se hace más corto, yo voy a tener, en este caso, lo que es una pérdida mayor de rendimiento. O sea, en la medida que ese tipo de iluminación esté más alejada del puesto de trabajo, yo tengo en este caso lo que es una pérdida de rendimiento de iluminación en mi puesto de trabajo. Si yo tengo en este caso lo que son un tipo de luminaria que está más cerca de mi puesto de trabajo, por supuesto que yo voy a tener una menor pérdida de rendimiento. No es lo mismo un bombillo, o sea, un tipo de fuente de iluminación, vamos a hablar en este caso de bombillo, colocada encima del trabajador o colocado alejado del puesto de trabajo. Porque la eficiencia va a ser en este caso mucho más notoria en la medida de que esa luminaria se vaya alejando del puesto de trabajo. Ahora, en cuanto al deslumbramiento, no es más que este flujo de iluminación, vamos a poner, de iluminación que le llega directamente al ojo. Entonces, se entiende en este caso de que este flujo directo que llega directamente a lo que es el ojo del trabajador, que está por encima de los 45 grados centígrados, de 45 grados, ¿no? Allí vamos a tener en este caso un deslumbramiento directo en el trabajador. Y luego tenemos en este caso lo que es el deslumbramiento indirecto, que no es más que sucede por el fenómeno de reflexión. Cuando tenemos el puesto de trabajo debemos evitar justamente lo que son los superficies reflectantes para evitar en este caso lo que son los deslumbramientos indirectos. ¿Qué otro ejemplo nosotros tenemos de deslumbramiento indirecto? Que sucedía mucho cuando teníamos las pantallas de visualización que no son las pantallas planas que tenemos ahora en los puestos de trabajo, o lo que son las PC, sino que eran las que tenían los tubos, las cámaras hacia atrás, ese tipo de monitores, cuando agarramos y le colocamos un ángulo que estaba por encima de los 45 grados centígrados, generábamos en este caso lo que era un deslumbramiento indirecto. Y los trabajadores lo veían perfectamente porque en estas pantallas de visualización lo que observaban eran las luminarias reflejadas en lo que era la pantalla como tal. Entonces esos son uno de los elementos que hay que tomar en cuenta. Luego tenemos en este caso de que, bueno, este deslumbramiento no solamente sucede cuando lo vemos de perfil hacia lo que es la parte delantera, sino que cuando hacemos un corte transversal, también puede llegar a suceder por las luminarias que estén colocadas en los laterales, que son elementos que debemos evitar. Para eso, muchas de las luminarias tienen colocadas lo que son pantallas. Entonces, estas pantallas, una de las funciones que tienen es evitar lo que es deslumbramiento.
evitar que el trabajador vea directamente lo que es el bombillo, sino que vea otro tipo de superficie. Y entonces es la función que tiene, en este caso, con este asistente tipo de pantalla. En cuanto a la distribución de la luminaria, por supuesto que hay una serie de cálculos, como este que está colocado allí en la lámina, en donde, por ejemplo, se dice la cantidad de lámparas dependiendo de ciertas condiciones que deben estar en este puesto de trabajo, como es el nivel de iluminación que se requiere en esto, la superficie de trabajo, la superficie del local, en este caso lo que es el flujo luminoso que tiene la lámpara, ahí sí utilizaremos lo que son los lúmenes por lámpara, el coeficiente de utilización y el factor de mantenimiento. Usted calcula todos esos elementos y le dice la cantidad de lámparas que debería haber en el recinto. Igualmente, no se alarmen porque la norma Covenin, en su parte final, también se encuentra descrita esta fórmula y te permite en este caso saber cuál es la cantidad de luminarias que debería tener lo que es este recinto. Entonces, que son las últimas tablas que ustedes ven aquí, a partir de la tabla 4 en adelante. Entonces ven exactamente cómo se debería hacer la distribución de las luminarias y cómo se hacen los diferentes tipos de cálculos dependiendo de la superficie que vayan a tener. Entonces, eso es uno de los parámetros, sobre todo que hay que tener en cuenta cuando se hace diseño. Los arquitectos cuando hacen el diseño de un recinto toman en cuenta lo que son estos tipos de elementos. Por eso, lo único es que, o como en este caso, lo que yo he visto y que sucede muchas veces, es que ellos no casan muchas veces lo que son los diseños de iluminación en un recinto con dónde van a estar ubicados los puestos de trabajo. Entonces, eso es un dolor de cabeza porque encontramos de que el diseño del equilibrio de iluminación se diseñó bajo un tipo de parámetros, viendo lo que era la parte de un recinto, pero no se tomó en cuenta dónde iban a estar colocados los diferentes escritorios que iban a estar en ese recinto. Entonces, puede llegar a suceder fenómenos de deslumbramiento porque no se tomaron en cuenta esos dos elementos. Y bueno, en cuanto a los niveles de iluminación, vamos aquí en una tabla resumida, pero no quiero que vean esto, quiero que vean la que está en la norma Covenin. Y la norma Covenin, aquellos que la han hojeado en un momento determinado, es una norma que de entrada asusta porque tiene en este caso 62 páginas. Pero es porque ella va a detallar diferentes cosas. Uno de los primeros elementos que nosotros vamos a encontrar dentro de esta norma Covenin en la primera parte es una tabla que es como decir la tabla genérica, general, en donde cuando se hace un resumen, dependiendo de los tipos de áreas o actividad que se están desarrollando, los niveles de iluminancia que deben estar colocadas aquí. Esto es una tabla genérica, esta es la primera tabla de entrada. Entonces, siendo esta la primera tabla de entrada, ustedes me preguntarán, pero ¿y el resto de las páginas qué es lo que trae? Resulta ser que a lo largo de la norma Covenin, ellos lo que hacen es detallar algunas actividades económicas, desarrollan más lo que son las áreas, las tareas que se desarrollan en este tipo de actividad económica y posteriormente te dicen un nivel de iluminación mucho más preciso. Entonces, si vemos esta lámina que está aquí, te dice, vamos a leer la primera que está allí al inicio, te dice, para áreas públicas con alrededores, tú debes tener unos niveles de iluminancia y te dicen ahora sus tres valores, 20, 30 y 50. Luego te dice el tipo de iluminancia, te dice general en toda el área y vean que aparece lo que es la letra G. Cuando hablamos de la letra G es una iluminación tipo general. Luego, por ejemplo en este caso la L es localizada, cuanto que está sobre el área donde se desarrolla la tarea. Eso es lo que está allí colocado. Ahora, en cuanto al nivel de iluminancia, aparecen tres valores, A, B y C. ¿Qué significa eso? Ya se lo voy a explicar con un ejemplo. Ellos hacen referencia
de que el nivel B o los valores que están colocados en esta columna B significan los valores óptimos de iluminación. Es como decir el promedio. Pero luego ellos tienen un rango, tanto por ejemplo en este caso porque el límite inferior y el límite superior. El límite inferior correspondería al A, en donde dice, bueno, por debajo de este valor de iluminación, que es el que corresponde al A, no debería bajar la iluminancia en un puesto de trabajo, o en un área determinada o un área de circulación. Y luego el límite superior, que en este caso sería 50, lo que te dice es que, por ejemplo, que si los valores exceden este nivel, se está derrochando energía. Entonces, es la manera como ustedes van a leer estos valores dentro de esta tabla. Y bueno, pueden observar que en la medida que se requiera mayor cantidad de precisión, los niveles de iluminancia van a incrementar. Entonces tenemos desde áreas públicas que se dicen 30 hasta realización de tareas visuales muy especiales con objetos de tamaño muy pequeño y contraste extremadamente bajo, o sea, se piden 15.000 luces de iluminación. ¿Dónde ustedes pueden conseguir un ejemplo que requieran 15.000 luces de iluminación? Fácil. En este caso lo que son los odontólogos, o por ejemplo en este caso lo que son el personal médico, que requieren niveles de iluminación elevados porque están trabajando con objetos de muy pequeño tamaño. Entonces allí por ejemplo se requieren estos niveles de iluminación. Hasta ahorita, preguntas, dudas, comentarios. ¿Me están siguiendo? Sí, hay algunos comentarios, algunas preguntas que yo les dije que por favor le escribieran. Ya las ubico. Dame chance, que está como desenfocado. Si quieres las ubica y al final la terminamos. Lo que quiero es ver si no se me han dormido. No, está muy bien, todos están atentos. Ok, bueno, entonces vamos a la parte C de la norma conveniente. La parte C de la norma conveniente, ¿no? Es la siguiente. Después que tú entras en esta tabla general, tú luego, a lo largo de la norma, van a encontrar, en este caso, lo que son las otras tablas, que son más específicas para algunas actividades económicas. Por ejemplo, tengo esta que está aquí, servicio de alimentos. Entonces, en el servicio de alimentos, vean, en lo que son las cajas, debe haber una iluminación promedio de 300 y no debe exceder los 500 luces. El tipo de iluminación es localizada. La iluminación de la limpieza va de 100 a 200. Y el tipo de iluminación para esta tarea tiene que ser general. La iluminación durante la comida tiene que ser de 100 a 200 y en la cocina tiene que ir de 500 a 1000, siendo el promedio 750. Y tiene que estar localizada en el lugar donde se realiza la tarea, que sería en este caso la cocina. ¿Alguien por allí quiere decir algo al respecto? Ok, bueno, era un efecto. Bueno, entonces como pueden ver, esta norma Coverin se va a ir desplazando por lo que son diferentes actividades, actividades económicas. Entonces tenemos en este caso lo que son bibliotecas, estaciones de bomberos, clínicas, comercio, dibujo, diseño gráfico, costura, institutos de educación, estacionamiento, hoteles, iglesias. Generalmente los trabajos que se hacen en oficinas se relacionan con esta sección, lo que es la parte de lectura. Entonces,
¿Qué nivel de iluminación tiene que haber en un teclado de computadora? Véanlo aquí resaltado. De 200 a 500 lux. Promedio 300 lux. Eso es lo que debería haber, debería estar allí. ¿Qué tipo de iluminación debería estar en los lugares donde leemos y hacemos escritura? Por lo general, son lugares que se trabajan con bolígrafos, entonces deberían ir de 200 a 500 lux. Ven que es mucho más particular. Cuando tenemos máquinas, en este caso va de 100 a 200 lux, no es mucho la diferencia. Entonces, generalmente cuando vamos a trabajar evaluación de puestos de trabajo en oficina, esta es la que principalmente uno toma en cuenta. Luego, en una sección de oficina, ves que por ejemplo en este caso cuando hablamos de oficinas generales y privadas, se hace lectura. ¿Qué significa esto? Que tengo que devolverme a la sección donde estaba lectura. Entonces, la norma conveniente va a ir, se va a ir diciendo algunos elementos que debes tomar en cuenta cuando estás haciendo este tipo de evaluación. Luego, vamos a observar que en esta norma conveniente hay algunos números que están colocados en los patrones de lectura. Indica, por ejemplo, en este caso, de que si la lectura la tienes que hacer en el plano de trabajo o la debes realizar a ras del suelo. Cuando nosotros hacemos un estudio de iluminancia en una oficina donde hay pasillos, generalmente yo mido mi plano de trabajo. Mi plano de trabajo yo lo mido en el escritorio donde el trabajador percibe o donde llega lo que es el nivel de iluminancia, ¿no? Pero si yo voy a comparar esto con pasillos de circulación, lo lógico es que yo tengo que medir esto a ras del suelo para saber exactamente qué nivel de iluminación llega en esos pasillos de circulación. Entonces son parámetros que hay que tomar en cuenta cuando está haciendo el estudio de iluminancia. Entonces, continuamos. Ok. Entonces, en la parte preventiva, por supuesto que nosotros lo que hacemos de lo que es la parte de higiene ocupacional, la valoración de patología de la visión, luego pruebas de fatiga visual, aplicaciones prácticas, periodo de descanso visual, evaluación oftalmológica. En cuanto al ambiente de trabajo, nosotros debemos tomar lectura de los niveles de iluminación, la apariencia del alumbrado, reducción de factores molestos y el mantenimiento del alumbrado. Es importante este elemento, ya que uno puede tener la mayor cantidad de luminarias en un recinto, pero si no se les hace mantenimiento, eso disminuye la eficiencia de lo que es la luminaria. Entonces, uno de los elementos que uno ve allí es cómo se le hace mantenimiento a las luminarias. Y en caso tal de que no se les haga el mantenimiento, uno tiene que, en este caso, dejarlo por un lado. Otro elemento importante cuando hacemos evaluaciones de iluminación es ver la cantidad de luminarias que están fuera de servicio. A mí no me sirve de nada que yo tenga una luminaria compuesta por 3 bombillos fluorescentes y 2 de los bombillos fluorescentes que estén fuera de servicio porque están quemados, dieron su vida útil o haya mala conexión pero que no estén encendidos. Entonces, lo ideal es que estén los 3 funcionando para poder saber cuál es la eficiencia de este sistema de iluminación. Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta. Otro elemento que uno toma en cuenta cuando hace evaluaciones de iluminación tiene que ver con el color. El color, no solamente de lo que son las superficies de trabajo, sino en este caso el color de las paredes. Porque se sabe exactamente de que si yo tengo paredes que son muy oscuras, ellas van a reflejar menos la cantidad de iluminación, reflejan menos la cantidad de iluminación
Y por supuesto son ambientes, bueno, en este caso de que van a tener una menor eficiencia, sobre todo en los planos de trabajo. Tengo que tener un diseño que me solvente estos elementos. Bueno, en cuanto al color, bueno, tenemos en este caso el tinte, el tono y la intensidad, elementos a tomar en cuenta. Aspectos subjetivos que tiene muchas veces el color, colores, cuando muchas veces nosotros encontramos que hay colores calientes, fríos y neutros. Entonces, colores calientes, rojos, naranjas y amarillos. Colores fríos, verdes, azules y púrpuras. Y colores neutros, que por lo general uno siempre recomienda en lo que son las diferentes tipos de oficinas, que sean blancos o grises. La manera de que esta parte subjetiva den una mejor sensación y aporte a lo que es no solamente el confort visual, sino el confort térmico, ¿no? También el color te da atributo de espacio, te da complejidad y por supuesto da estimación social. Si ustedes entran a una oficina que es totalmente de color negro, las paredes, por supuesto que eso da una señal y da un mensaje totalmente diferente a que se consiguen en este caso lo que es una oficina cerrada de color blanco. Entonces son elementos, por ejemplo, a tomar en cuenta, sobre todo depende del uso que se le esté dando al vecino, ¿no? Entonces no que quiero decir que toda la oficina tiene que ser de color blanco. Generalmente, si no lo queremos aprovechar lo que son los niveles de iluminación en una oficina como la que trabajamos nosotros, debería ser de colores claros. El color tiene que ser funcional. Tiene que tener en este caso diferenciación, sobre todo con maquinaria. No me sirve de nada que yo tenga una maquinaria pintada de color gris y las paredes estén colocadas de color gris. ¿Por qué? Porque esto me da, cuando no me permite tener lo que es el contraste. Entonces puede ocurrir un accidente porque el trabajador no vea la maquinaria. Y por supuesto, factores de seguridad en el trabajo porque lugares que tienen que estar señalizados con colores de advertencia como es el amarillo y el negro son elementos que tengo que tomar en cuenta cuando evalúo lo que es mi estudio de iluminación. Tratar no de saturar los elementos de color dentro de lo que es un recinto. Entonces no puedo colocar, que si voy a colocar una señalética de emergencia, colocar paredes de color amarillo, porque entonces no me va a permitir unos contrastes de colores. Entonces son elementos que tengo que tomar en cuenta. Por supuesto, el nivel de iluminación y la temperatura de color están íntimamente relacionados. Entonces, ¿cómo lo ven en esta gráfica que está aquí? En cuanto a para las terminales de video en la sala que estén colocadas estos elementos, uno de los aspectos que yo debo considerar es el posicionamiento adecuado de estas pantallas, donde están colocadas en este caso lo que son las ventanas, para la iluminación general, y por lo general hay que irse entre 200 y 300 luces, es suficiente, sobre todo si estamos hablando de lo que son planos, por ejemplo, que son teclados videoterminales, o en este caso lo que son lugares que tienen que hacer lectura de elementos en particular. Son cosas que hay que tomar en cuenta. Yo sé, por ejemplo, a mí una vez me tocó hacer una inspección en una sala de control en Refinería Isla y resulta ser de que ellos tenían monitores monocromáticos y acontece de que ellos no podían tener altos niveles de intensidad de iluminación porque si tenían altos niveles de iluminación ellos no observaban en este caso lo que eran esos monitores monocromáticos. Ellos también estaban haciendo una intervención ya en varios monitores, tenían ya cambiado varios a otra tecnología, pero aquellos que no habían logrado cambiar tenían esa condición. Entonces estos lugares tenían que estar totalmente casi que a oscuras para poder el trabajador ver lo que eran las diferentes señales en este tipo de pantalla, ¿no? Entonces son elementos, por ejemplo, que ustedes tienen que tomar en cuenta. Hay una norma PDVSA que sí refiere en este caso lo que es un diseño de sala de control, es una de las que sí colocan en este caso lo que son unos niveles de iluminación con esta parte del recinto. Entonces, bueno, en esta lámina vamos a encontrar varios elementos, varios sistemas de protección para evitar en este caso lo que es el deslumbramiento, tal cual como se los había comentado yo anteriormente, elementos por ejemplo de iluminación localizada en algunos puestos de trabajo, el diseño de la luminaria,
en el puesto de trabajo, vean exactamente la manera correcta, menor de 45 grados, es lo que se recomienda para evitar lo que son deslumbramientos por parte de lo que son las luminarias, y sobre todo, si tienen pantalla luminaria, ideal para ello. En cuanto al diseño del puesto de trabajo, nosotros vamos a encontrar dentro del mismo puesto de trabajo algunas zonas. Recuerden, por ejemplo, que la zona que yo uso, esa es la zona principal, que es la zona de alcance próximo. Y luego las otras zonas pueden requerir niveles de iluminación no tan precisos como lo que se requieren para realizar una tarea individual. Les pongo el ejemplo, tengo este puesto de trabajo, tiene una terminal de una computadora, este trabajador realiza a lo largo de todo el día este trabajo con esta computadora, pero resulta que acontece de que, como se pone por esta zona, se encuentra lo que es un teléfono, él no está pendiente todo el día del teléfono, entonces esa actividad que desarrolla allí no es la principal, entonces puede ser que el nivel de iluminación que se requiere en este lugar sea mucho menor que requiera para realizar esta actividad que es su actividad principal. Entonces, esos son elementos que solamente ustedes van a detallar cuando hagan el análisis del puesto de trabajo, que requieran evaluar el nivel de iluminación respectivo. Entonces, y tiene que ver mucho con lo que es la parte de la ergonomía, está muy relacionada. Entonces, bueno, tiene que ver en este caso cómo es el observador, cómo es el entorno, cómo es la tarea y cómo es la estructura donde realiza la actividad. Desde la condicionante del observador, la capacidad visual, la edad, la agudeza, la sensibilidad y la rapidez de percepción. Sabemos que si tenemos un trabajador de mayor edad, algunos de estos elementos van a resultar comprometidos. Tenemos trabajadores de menor edad, no están tan comprometidos. En cuanto al entorno, en este caso, bueno, como ya dijimos anteriormente, colores, formas, función, textura, pero también están las dimensiones del local. En cuanto a la tarea, debemos tomar en cuenta qué es lo que se está realizando, cuáles son los objetos que se van a manipular, cuáles son los que se van a usar, las herramientas que vaya a usar este trabajador, qué maquinaria vaya a operar el trabajador, los contrastes que vayan a ocurrir, sobre todo en lo que son los diferentes elementos que están allí, los diferentes colores, y por supuesto la dificultad de la tarea, duración, velocidad de respuesta. Son los elementos que debemos tomar cuando vamos a evaluar lo que es la parte de la tarea propiamente. Y en cuanto a la estructura, como la mencionamos anteriormente, la posición de los puntos de luz, la distribución de la iluminación, si es dispersa, si es concentrada o directa, como nosotros habíamos hablado allí, o difusa, ¿no? Elementos como estos deben ser tomados en cuenta. El diseño de los puntos de luz, la cultura del tipo de luz que se esté usando. Ahorita, como está muy en boca lo del ahorro energético y todo por el estilo, se utilizan muchas luminarias tipo LED, entonces ya las luminarias tipo incandescentes ya casi no se usan. Eso es importante tomarlo en consideración. Y la relación luz natural, luz artificial, es un elemento dentro de la estructura que debemos evaluar. En cuanto a la evaluación de los sistemas de iluminación, como nosotros medimos la iluminación con un equipo que es denominado un luxómetro. Entonces, este luxómetro pueden venir dos tipos. Hay unos equipos luxómetros que ellos tienen una sonda. Entonces, el detector, por ejemplo, en este caso, está separado del equipo y puede ser colocado en una superficie de trabajo, y el equipo que me hace lo que es la tasa de registro, mantenerlo en otro lugar. Como hay equipos que son de luxómetros que tienen incorporado lo que es el sistema de lectura al sensor. Y entonces allí no tenemos que tenerlo colocado allí y bueno, leer el equipo. ¿Qué consideraciones yo tengo que tomar cuando voy a usar un luxómetro? Por ejemplo, en este caso, que tenga una corrección. Entonces, por ejemplo, que la corrección, por ejemplo, que él esté allí, o se puede, de la manera como fue calibrado, responda a lo que es el nivel de iluminación que nosotros vimos en la gráfica anteriormente, ¿no? la que decía exactamente que la curva que estaba a los 507 nanómetros, porque sea más efectivo allí. Entonces, esta curva, nosotros debemos verificar que el luxómetro la posee.
Otro elemento que nosotros debemos tener del luxómetro es que el luxómetro, el sensor, o cuando vamos a hacer lo que es la evaluación de iluminación, de iluminancia, nosotros mismos nos podemos convertir en lo que es una interferencia del sensor. Entonces, cuando coloquemos nuestro luxómetro, nosotros debemos garantizar de no realizarle sombras al sensor, porque si no las lecturas se van a tener un error al momento de realizar el lectura. Y por supuesto, hay unos tipos de luxómetros que ya vienen calibrados. Entonces, ellos tienen un certificado de calibración que fueron pedidos por una agencia regulatoria, bueno, una agencia regulatoria, y bueno, tienen sus respectivos certificados. Se los digo porque muchas veces cuando uno va a comprar un luxómetro, y uno le dice al proveedor, mira, yo lo quiero con certificado, está en la posibilidad de hacer con certificado. Pero si ustedes no le dicen que lo quiere con certificado, le va a vender luxómetros sin el certificado. Entonces, es uno de los elementos que tienen que tomar en cuenta cuando hacen el luxómetro. ¿Qué pruebas se le puede realizar al luxómetro cuando ustedes están haciendo su evaluación? Ustedes pueden tapar el sensor con nunca recomiendo taparlo con la mano, porque cuando nosotros en la mano tenemos grasa y cuando colocamos encima del sensor, lo que vamos a hacer en este caso es cubrir esa superficie y eso puede causar interferencia a la larga al nivel de iluminación que vamos a registrar en el equipo. Entonces, siempre recomiendo que sea una tapa. Muchos de los luxómetros que tienen sensores, ellos traen su tapa de color negro, entonces uno lo coloca en el puesto de trabajo para ver si el luxómetro está respondiendo adecuadamente, tapa el sensor, el equipo debería registrar de cero, y él debería estabilizarse, y luego se lo destapa, deja que el sensor el alcance un equilibrio, se estabilice y luego ustedes registran ese valor de iluminación. Entonces, por supuesto va a venir reflejada en luz. Entonces, que es otro elemento que ustedes tienen que tomar en cuenta, porque hay muchos luxómetros que sí se pueden medir candela. Entonces, tratar de verificar de que no le esté midiendo ese parámetro. Entonces son elementos que tienen que ver a la hora que vamos a hacer lo que es la evaluación ocupacional de iluminación en un puesto de trabajo. Cuando ustedes hacen lo que es la evaluación del puesto de trabajo, deben hacer una tabla en donde van a resumir cuáles son los valores de iluminación que ustedes van a tomar. Entonces, vean este ejemplo. Esto fue una evaluación de puesto de trabajo que a mí me tocó realizar. Y en esta evaluación de puesto de trabajo, yo lo que hago es, dependiendo de las tareas que se realicen en esa área de trabajo, detallar cuáles son los valores de referencia. Yo tenía una zona donde había unas bombas de incendio. Las bombas de incendio, el valor de iluminación es 50. Y en la norma conveniente dice que ese valor, que está colocado en una A, tiene que estar medido rasante a la bomba de incendio. Luego tienen otro valor que se dice que es una B, que es el portal de acceso e inspección a ese lugar de trabajo, que no es más que donde están los vigilantes, que tiene que ser medido a nivel del suelo. Y luego tengo, por ejemplo, lo que son los pasillos. Vean que los niveles de iluminación que están colocados allí, que 50, 75 y 100, estos se miden cercano al suelo. Luego tengo en este caso lo que son otro tipo por ejemplo, de actividad administrativa que se realiza en lectura. 200, 300 y 500 son los valores que son establecidos para este lugar. Tenía un laboratorio en la cual se hacían unas lecturas de gravimetría, se trabajaban en este caso con unas balanzas, y tenían una campana de extracción. Entonces, en esos planes de trabajo donde se hacen esos análisis físico-químicos, análisis cuantitativos, tiene que haber un nivel de iluminación de 500. Vean que en este caso la norma juvenil nada más me da un solo parámetro de medición. O sea, no tiene el mínimo ni tiene el máximo, sino que nada más te da uno solo. Eso puede suceder, eso sucede mucho en estas tablas que ustedes pueden conseguir en esta norma juvenil. Igualmente sucede con el portal de acceso e inspección de 150 luces. Luego tengo en este caso lo que son las áreas de recepción. Los valores que se manejan para una sala de recepción son 100, 150 y 200.
Y bueno, aquellos lugares, como el que le comentaba anteriormente, que eran lugares del puesto de trabajo, donde el trabajador tenía unos equipos que en estos momentos eran unos pasos. ¿Sabes? Ya les estoy diciendo de qué año era eso, ¿no? Las áreas de trabajo que se realizaba ocasionalmente, vean que los valores de iluminación son 100, 152. Eso permite, de tal manera de que cuando ustedes hagan su evaluación de iluminación y lo coloquen en lo que son sus diferentes planos, ustedes vean exactamente si están por encima o si están por debajo. Vean que en cada uno de ellos hay un parámetro distinto, porque no todos tienen el mismo nivel técnico de referencia de posición. Se consigue diferentes valores y yo tengo que tasarlo con las letras A, B y C. Entonces yo aquí en este caso colocaba aquellos que estaban por debajo del nivel A para la tarea específica que estaba realizando, lo coloqué de color rojo y entonces coloqué mis puntos que estaban totalmente en verde. Por ejemplo, aquí en R5, si pueden ver, es un sitio cuando se realiza lectura, teclado terminales, tengo que tener una iluminación de 200, recomendada de 300, perdón, mínimo 200 y tenía 154, ¿no? Por supuesto que estaba muy por debajo del nivel A, entonces yo lo colocaba aquí. Pero esto que era un escritorio en el cual, por ejemplo, estaba colocado no a la altura del trabajador, sino por encima del trabajador, que nada más se recibía lo que era correspondencia, allí ese parámetro es un área de trabajo donde las tareas visuales se realizan ocasionalmente. Y el valor debía ser como nivel técnico de referencia, vale, no puede ser menor a 100, tiene que estar entre 150 y estaba en 200. Y para ese momento registraba valores de 300. Yo lo coloqué, mira, excede el nivel C para este punto en particular. En verde, lo que se encontraba entre el B y el D. Entonces, era la manera. Y bueno, aquellos que estaban por el mínimo, bueno, les coloqué una leyenda en color amarillo. Entonces, como pueden observar, dependiendo del sitio que ustedes vayan a evaluar, tienen que ver cuáles son los patrones o los niveles técnicos de referencia que tienen para cada uno de esos lugares determinados y luego se lo van a comparar con los valores que ustedes obtienen. Que eso cómo se va a determinar cuando ustedes hacen el análisis del puesto de trabajo. Si no hacen el análisis del puesto de trabajo, por supuesto que no van a poder realizar a este nivel. Y por supuesto, aquí uno de los elementos que debe también colocarse es dónde está colocada la luminaria, de tal manera de que yo pueda visualizar si este punto que estaba aquí resultaba ser de que estaba por encima porque estaba encima de la luminaria, que era el caso que sucedía en este caso, que la luminaria estaba colocada exactamente en este punto y nada más estaba una sola luminaria por este ambiente de trabajo y no había iluminación localizada. Luego eso lo mejoraron. Entonces, bueno, hasta ahorita, eso fue todo lo que yo vine a mostrarles de la noche de hoy. Vamos a ver qué hora tengo por aquí. Tengo las 8:26, un poquito más de una hora. Nos llevamos en este conversatorio. Tratamos varios puntos y lo más importante es que ustedes hayan tomado lo que son diferentes elementos y diferentes tips que yo desarrollé a lo largo de toda la presentación para que en el momento que les toque intervenir un puesto de trabajo y realizar una evaluación de iluminación, no de iluminación, sino de iluminancia, ustedes sepan exactamente dónde buscar los valores, cuáles son los aspectos que deben considerar y por supuesto en este caso cómo abordarlo realmente y cómo presentarlo. Entonces, un muñequito ahí con que estamos hablando de la visión. Un tipo para este conversatorio. Y creo que los objetivos se lograron. No sé exactamente si tienen algún tipo de duda, inquietud, o ganas ya de irse a dormir, los que se queden a dormir o los que vayan a ver la novela ahorita que comienza a las 9, de esa que repiten 1000 veces. Entonces, podemos comenzar a leer las preguntas que ustedes han colocado por aquí. Déjenme
quitar en este caso lo que es la presentación para que no consuma tanto el ancho de banda y no me escuche yo entrecortado, ¿no? Bueno, por aquí comienzo a leer. Ta, 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 ta. Ajá, flujo es como la cantidad. No, en este caso, si se recuerdan, allí el flujo, cuando hablamos de flujo, déjame ubicarlo por aquí rápidamente. Ajá. El flujo tenemos en este caso que la definición es el flujo luminoso de la radiación monocromática de frecuencia a una cantidad de Hz y un flujo de energía radiante a cierta cantidad de vatios. Se refiere a la cantidad, pero de una radiación en particular. En este caso, una radiación monocromática. Pero generalmente es la cantidad desplazada que está allí. Ajá. Nivel de iluminación, ¿podrás explicar un poco más en este punto, por favor? Nivel de iluminación. Nivel de iluminación. El nivel de iluminación, tal cual como lo vimos nosotros, es el flujo luminoso que se percibe en una superficie de 1 metro cuadrado a 1 metro de distancia. Esto es lo que se conoce como nivel de iluminación, que es la iluminancia, que es realmente lo que nosotros medimos en luz, ¿no? Creo que, no sé si a eso que se está haciendo referencia allí. Ok, Robert nos dice, la pérdida de propiedades de luz está asociada solo a la deficiencia de iluminación o también al exceso o deslumbramiento. Tal cual como lo detallamos allí, la pérdida de propiedades del ojo está sometida en este caso a lo que recuerda en este caso de que el ojo él tiende a adaptarse a las condiciones de iluminación que se les está presentando en un entorno, no vamos a llamárselo un puesto de trabajo, en un entorno particular, ¿no? Y por ejemplo, en este caso hay ciertas características que me permiten tener esas pérdidas de propiedades. Por ejemplo, si yo tengo un lugar que está altamente iluminado, por supuesto que el ojo va en este caso a cerrar el iris y él va a tener una fatiga visual mucho más rápida. Pues en este caso, si tengo un lugar que no está correctamente iluminado y yo estoy tratando de leer, el ojo, por ejemplo, en este caso, va a capturar el iris para intentar ingresar la cantidad mayor de iluminación y poder obtener en este caso lo que es una lectura del sitio, que muchas veces no lo logramos, no lo logramos alcanzar, ¿no? Entonces, esas pérdidas de propiedades están relacionadas a las condiciones a las cuales se somete, en este caso, lo que es el órgano del ojo. Y en la medida en que ellas se repiten, entonces, por supuesto, que la pérdida de propiedades se hace mucho más notoria. Por ejemplo, tenemos el caso de la presbicia. La presbicia, por ejemplo, es algo que nos va a alcanzar a todos. Entonces, a los 45 años, por ejemplo, en este caso, yo sin lente no puedo acercarme un libro o acercarme a una pantalla de visualización menos de 20 centímetros porque comienzo a verlo borroso. Entonces tengo que alejarme para poder tener lo que es lograr enfocar y leer qué es lo que se quiere decir allí. Si no, tengo que usar lente para poder. Pero si yo someto el ojo a unas condiciones de disconfort, a unas condiciones totalmente abruptas, podemos encontrar fácilmente que ese fenómeno de presbicia se adelanta en los años y personas de 25 años, 20 años y tienen que usar lentes para poder corregir eso porque les llegó alto porque estaban sometidos a unas condiciones que no eran las idóneas, ¿no? Deslumbramiento sinónimo de exceso de iluminación, no. Recuerda que el deslumbramiento es lo que habíamos dicho, la incidencia directa del rayo de luz a lo que es el ojo humano. Esto es lo que se denomina como deslumbramiento. Y luz tiene en este caso lo que es por supuesto, el flujo directo que llega al ojo, eso es un deslumbramiento. Aquí podemos decir que cae el caso del deslumbramiento. Ok. Luis, vamos bien, perfecto. Ajá.
¿Cuáles son las premisas para proceder a hacer un estudio de luminancia? Bueno, ya lo habíamos enfocado allí con varios elementos. Cuando vimos ya en la parte final, ¿no? Diferentes tipos de elementos, entre esos vamos a tomar en cuenta lo que es quién es el trabajador que está realizando la actividad, que es aquello que yo les dije, condicionantes del observador, cómo está el entorno delimitado, cuáles son las tareas que se realizan allí y cómo está diseñada la estructura o el recinto, donde está desarrollándose la actividad laboral. Entonces son los elementos que yo voy a tomar en cuenta cuando hago un estudio iluminado. Por supuesto, también les comenté de que cuando se hacen planos de trabajo, se hacen en plano de trabajo, cuando se hacen áreas de circulación, tienen que colocarse en lo que son las áreas de circulación, para lo cual ustedes tienen que ubicar primero de acuerdo a el estudio del puesto de trabajo, cuáles son los niveles técnicos de referencia que van a emplear, cuáles son algunas de las condiciones que les va a tocar verificar, porque allí les dice si tiene que haber una iluminación general o una iluminación localizada, son elementos que ustedes tienen que estar colocados. Y por supuesto, elementos como son diseño de color y condiciones de la luminaria son aspectos que ustedes deben tomar en cuenta cuando se hace un estudio de iluminación. Y si bien es cierto, la distribución de la luminaria también es importante. Uno de los elementos que yo no les había dicho a ustedes, muchas veces nosotros queremos saber si el diseño de lo que son las luminarias están colocados correctamente en un entorno de trabajo, pero ahí en el día hay una constitución de luz natural con la luz artificial, y en ese recinto se hacen trabajos nocturnos. Yo, para saber si es eficiente lo que son las luminarias, yo tengo que hacer este estudio de iluminación en horario nocturno, para saber exactamente de que esa iluminación artificial está cumpliendo con los parámetros que yo requiero para las tareas que se vayan a ejecutar ahí, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, luego de todo esto, Nurka, ajá, excelente, en caso de no poseer luxómetro, como tal, hay otra manera de hacer las pruebas. La única manera de poder nosotros saber lo que es la intensidad luminosa o la iluminancia con puesto de trabajo, contar con un luxómetro. Hay ciertos elementos, ciertos indicios que te pueden decir que hay una iluminación inadecuada, como que puede ser de repente que nada más haya una sola luminaria en un solo recinto, o que la luminaria esté colocada no en el centro del recinto, sino que esté colocada en uno de los laterales. También, por ejemplo, puedo decirte de que las luminarias no estén todas en funcionamiento. Ya con esos parámetros, solamente la observación del puesto de trabajo, ya yo puedo decir que hay un problema en la iluminación. También, por ejemplo, en este caso es muy notorio de que si yo veo un puesto de trabajo y no leo qué es lo que está colocado allí, yo puedo decir, bueno, hay un déficit de iluminación. Entonces, son elementos, por ejemplo, que te pueden dar de forma cualitativa de que hay un problema ahí de iluminación. También resulta muy beneficioso cuando tú le preguntas al trabajador y, por ejemplo, en este caso, se cansa la vista, se le da dolor de cabeza, si el trabajador, por ejemplo, te decía, bueno, yo entré hace 5 años, no usaba lentes, mi visión era 20/20, y ahora resulta de que ahora tengo lentes, son elementos cuando tú vas colocando en el puesto de trabajo y te van dando indicios exactamente de que puede llegar, de que puede haber un problema con la parte de iluminación. Pero para compararlo con las tablas, necesariamente necesitas un luxo. Ajá. Luis por aquí, Ricky, con respecto a la incidencia o impacto de la visión por el uso excesivo prolongado de la pantalla de los teléfonos celulares, las afectaciones derivadas de esta posición, ¿dónde afecta más? Lugar oscuro, lugar iluminado, y qué recomendaciones hay que reducir para ese impacto de la visión. Eso es un problema que tenemos nosotros reciente, ¿no? Es bien sabido el uso de pantallas como computadora,
teléfono, por ejemplo, tableta u otro dispositivo electrónico, impacta a la larga, sobre todo cuando se usan en recintos no iluminados. O por ejemplo en cuartos, por ejemplo, que yo pago totalmente la luz y nada más veo 10. Claro que eso tiene un impacto. Y por supuesto, en lugares, depende de la intensidad que tú estés usando, puede ser mayor o menor en lugares oscuros o iluminados. Y por supuesto, o sea, no hay tablas, por ejemplo, que te den ese tipo de valores. No vayan a ser como unos inteligentes que una vez yo vi, que ellos agarraron y midieron para medir lo que eran unos valores de luminancia, colocaban el luxómetro a nivel de lo que era la visión, el ojo de la persona, diciendo que ese era el nivel de luminancia que le llegaba al trabajador. No, aquí no están midiendo el nivel de luminancia, porque en este caso lo que están viendo es otro parámetro, pero no es el nivel de luminancia, porque el nivel de luminancia es sobre la superficie. Entonces no puedes comparar ese valor que te está dando allí con lo que son las diferentes planos. Y por supuesto, uno de los más impactos que tienen este tipo de uso de dispositivos es que vemos gente que requiere mayor cantidad de lentes para poder en menor cantidad de tiempo. Eso es realmente a la larga impacta. Ajá. Una aplicación por celular que ustedes nos recomienden, mira, por ahí yo vi algunas aplicaciones, pero realmente yo no vi ningún elemento a favor para usar este tipo de aplicaciones de celulares para medir iluminación, ya que en este caso estos dispositivos no cuentan con un sensor que esté calibrado para poder medir, en este caso, lo que son niveles de iluminación totalmente adecuados. Entonces, que se pueda comparar con la norma a un valor que sea preciso. Como sucede en este caso con las aplicaciones que miden ruido. El problema que tienen es el micrófono. El sensor, por ejemplo, que pudiese tener en este caso lo que es el teléfono, que es la cámara. Entonces, esta cámara no está totalmente diseñada como los métodos diferentes del sensor. Por eso es que es recomendable para hacer una captación de valores de luminancia adecuadamente y que tenga un valor certero, usar un luxómetro, que es un equipo que está diseñado con un sensor diseñado para usar este tipo para medir lo que es este tipo de agentes. Por ejemplo, si en algún momento llega a haber algún tipo de aplicación, tengan algún tipo de correctores, bueno, pues podemos hacérselo llegar y esa información, bueno, pero hasta el momento no he visto ninguna que tenga esto para. Ajá. Acá el momento, buenas noches, en el repuesto del conocimiento nos pusieron ahí una lámpara pequeña para el espacio, con el concepto de eficiencia que hay dos ventanas grandes que entran la luz natural y iluminación hasta que está nublado. Exactamente. Hay lugares, por ejemplo, que por la tarea requieren iluminación general, iluminación localizada, y muchas veces sucede que en el puesto de trabajo no están las luminarias colocadas adecuadamente. No se va a hacer una inversión colocando mayor cantidad de luminarias, sino que muchas veces con iluminaciones localizadas uno puede solventar esos niveles de iluminación. Entonces, esas son todas las preguntas que tengo por aquí. No sé si la doctora Flor tiene otra por allá. Luigi, por allí el chico de Hidrosistema, que es Hernando, te formuló una pregunta con respecto a su puesto de trabajo, donde dice que en ocasiones para efectuar la lectura desde el plano del puesto de trabajo he tenido que agacharme para no interferir con la lectura. Bueno, eso es muy común porque en este caso recuerda por ejemplo, por ejemplo, cuando uno coloca el luxómetro y sobre todo los luxómetros que tienen sensores incorporados, si uno se acerca le ocasiona sombra. Entonces allí uno se tiene que valer de ciertos artilugios para poder obtener lo que es la parte de la lectura. Si tienes un luxómetro que tiene punto de prueba, que tiene en este caso lo que es
colocar el sensor y luego puedes desplazar un poco más, se reduce lo que es este factor y este fenómeno. Igualito, por ejemplo, en este caso, si tienes trabajadores, muchas veces sucede que el trabajador puede hacer sombra, entonces tienes que mandar al trabajador a retear para ver el nivel de iluminación que llega con la luminaria y luego también lo puedes sentar a él para ver qué nivel de iluminación llega cuando el trabajador está colocado en el puesto de trabajo. Entonces son elementos que tú tomas en cuenta y que evalúas en el momento que te estás realizando la evaluación del puesto de trabajo. Entonces, es interesante. Yo alguna vez me ha tocado a mí colocar el sensor y alejarme lo máximo posible, montarme en una silla para ver qué lectura me está dando el sensor. O colocar en este caso un espejo para ver exactamente qué lectura tiene el sensor, porque si me acerco le hago sombra y entonces ahí la lectura se me distorsiona. Aquí dice, con respecto, te hacen otra pregunta, ¿no? Con respecto a la incidencia, ya va, déjame ubicar bien cuál es la pregunta. Ya va. Como no maneja mucho tecnologías. Ok, Jorge. Pregunta, buenas noches, estimado. ¿Se puede usar diferentes fuentes de luz artificial para iluminar las áreas de trabajo? ¿Hay alguna contraindicación? Es decir, ¿se puede combinar bombillos LED y fluorescentes al mismo tiempo? Mira, recuerda que la norma Covenin, ella lo que te dice es el nivel de iluminancia en el puesto de trabajo. Ella no te especifica qué tipo de luminaria se puede colocar. Es más, yo he visto que hay resultados muy eficientes cuando se comienzan a combinar tipos de luminaria allí. Y han resultado efectivos. Lo que tienes que tomar en cuenta es lo siguiente, que no lo comenté anteriormente. Que la eficiencia de la iluminación muchas veces con este tipo de bombillos nuevos se pierde muy rápidamente. Por ejemplo, lo que son los bombillos LED, ellos son muy eficientes para iluminar lugares que están focalizados, pero cuando tú lo colocas en luminarias generales, en altura, ellos pierden eficiencia cuando llegan a lo que es la parte de abajo de la superficie. Entonces tienes que incrementarle los vatios para que puedas lograr alcanzar el mismo nivel de iluminación que alcanzaba con otro tipo de bombillo. Entonces son las consideraciones, ahí sí tienes que tener cierta consideración, y sobre todo, uno de los elementos que debe tomar en cuenta es el gasto energético. Hay muchas empresas o muchos sitios de trabajo que ellos ven que, por ejemplo, en este caso, cambiando a bombillo LED, ahorra, por ejemplo, en este caso, en lo que es la facturación, el consumo es muy válido. Pero tiene que colocar luminarias, colocar más estratégicamente para garantizar que en el puesto de trabajo o en el área de circulación esté llegando a ese nivel de iluminación. Y lo que sí debes tomar en cuenta es que el tipo de luminaria que tú coloques, sobre todo estos bombillos LED que están ahorita, se están usando mucho, sobre todo en exteriores, que no llegue a ocasionar deslumbramiento. Eso sí tiene que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, son muy buenos, son muy ahorradores, tienen larga vida, por el estilo, estos no tienen pantalla de deslumbramiento y si lo colocas directamente hacia el trabajador, te vas a dar cuenta que ellos pueden llegar a causar este fenómeno sobre el puesto de trabajo. Es lo único que yo te digo que debes tener cuidado en el momento que coloques este tipo de solución en un sitio determinado, en un puesto de trabajo. Okay. Por aquí tengo a Rosemary, donde dice, en mi oficina hay una lámpara pequeña para espacio. Ya con esa condición se observa la deficiencia, pero hay dos ventanas grandes que entra luz natural que equilibra la iluminación hasta que está nublado. Ok, está bien. Ahí algo como ya habíamos visto esa pregunta. Recuerda, por ejemplo, que el diseño de la iluminación tiene que garantizar en el plano de trabajo, en el puesto de trabajo y en las áreas de circulación. Ahí es donde yo tengo que garantizar los niveles de iluminación. Tú puedes tener una lámpara pequeña, realmente te alcance lo que son los niveles que tú estás óptimos. Puedes tener intervención de lo que es luz natural,
también es totalmente válido, pero si tú vas a realizar una actividad en un sitio, en un momento que es nublado o hasta incluso de noche, y esa lámpara no te da los niveles de iluminación que tú debes tener, entonces se deben incrementar lo que son las niveles, se deben incrementar lo que es la cantidad de luminaria pequeña que se vayan a colocar allí para que te garanticen en este caso lo que es el nivel luminoso para la tarea que tú vas a realizar. Si es una tarea de trabajo administrativo, tiene que estar 200 lúmenes. O sea, por debajo de eso no puede estar. Debería ser 300, pero por debajo de 200 no debería encontrarse. Entonces tiene que colocarse tantas lámparas como te garantice los 200 luxes en el puesto de trabajo que tú estás desarrollando la tarea en particular. Si es administrativa la que estás haciendo. Si es otro tipo de tarea, entonces bueno, requerirá otro nivel de iluminación. Pero entonces eso es lo que se busca respecto a él. Y por supuesto, tratar de que cuando realice la actividad, ese es el nivel de iluminación que tiene que estar en ese puesto de trabajo o en ese área de trabajo, en ese plano de trabajo. Excelente, excelente, de verdad que como siempre, sin desperdicio, Ricky, muy, muy buena presentación, nos ha orientado mucho y bueno, refrescado conocimientos que a veces uno por el día a día los va dejando y no los recuerda, ¿no? Además hay que decirte que muchísimas gracias por este apoyo y por este proceso de formación. Y bueno, a los chicos que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias también por acompañarnos. Los invitamos, Ricky y yo, para la próxima semana, para el, para el martes 27, vamos a hablar de estrés térmico. Exacto. Vamos a hablar de estrés. Sí, vamos a hablar de estrés térmico, vamos a ver cómo se mide todo eso, o sea, más o menos un tipo de clase como el día de hoy. La idea es que nosotros de estos talleres salgamos enriquecidos en cuanto a conocimiento y cómo medir, en qué momento medir y cómo se va a medir y con qué se va a medir. Entonces, esta es la idea de estos talleres y de que Ricky, que tiene ya una gran pericia en estos menesteres de estas mediciones, entonces nos enseñe y nos guíe y bueno, que esa duda que nosotros tengamos la podamos aclarar en estos talleres. Ricky, y demás, nuevamente, muchísimas gracias por el apoyo. Estamos pendientes, conversamos. Tenemos una conversación pendiente con lo de protección radiológica. Okay. Y bueno, nos vemos con el favor de Dios la semana que viene, el 27 a la misma hora. Exactamente. Yo les paso, voy a hacer el link mañana o ahora dentro de un rato coloco lo del link y entonces se lo voy a pasar por correo para que nos acompañen la semana que viene. Entonces, muy agradecida a todos. Y a ti, en especial a ti, Ricky. Ok, está bien, bueno, siempre a la orden y bueno, disculpen lo malo, pero bueno, el medio, por ejemplo, que tenemos aquí, solo uno se tiene que acostumbrar a esto, pues. Sí, hoy fue bastante bueno. Yo, lo que vi, hoy se hizo la transmisión y fíjate que no hubo mucho problema con la conexión, ¿no? No hubo inconveniente, se vio muy bien la presentación, se vio clara, precisa, y aparte de eso se escuchó muy bien. O sea, no hubo interrupción en la parte de escucharte la clase. Ok, está bien. Bueno, siempre a la orden por aquí y bueno, los esperamos entonces para el martes que viene. Sí, que pasen buenas noches. Faltan 6 minutos faltan 6 minutos para que comience la trepadora. La pasan en el por enésima vez. Y después viene el paseo de Gavilán. Un beso a todos, cuídense, que pasen buenas noches y gracias nuevamente por la compañía, por el apoyo de ustedes también.